Hermanos, bendiciones a mis amigos, a mis hermanos. Los amo mucho en el Señor. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Le doy gracias a Dios porque hace mucho tiempo que yo quería hacer este video y simplemente estaba esperando la oportunidad que el Espíritu Santo me lo permitiera. Y en la madrugada que estaba orando, el Señor me dijo que pusiera este video y por eso lo estoy haciendo hoy, porque es un video que habla mucho de su poder sanador, de su amor y de su misericordia. Le quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal, a aquellos que me han dejado comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber que estos videos han sido de bendición en su vida. Les pido que activen las notificaciones para que se den cuenta cuando hagamos los videos en vivo para orar por sus peticiones y sus oraciones. Pueden dejar las peticiones de oración en los comentarios y si no, el post que ven, que pongo en YouTube, pueden ponerlos ahí y pronto voy a abrir una página que es nomás para que ustedes pongan sus peticiones de oración. Le pido que compartan, si es de bendición en su vida estos videos, compártanlos, denle like, suscríbanse y muy importante el comentario, que me encanta leer sus comentarios. Mire, este video es muy, pero muy especial porque fue una experiencia, la verdad, muy difícil, pero que Dios me ordenó obedecer lo que Él me decía. Y muchas veces, a veces las cosas que el Señor me manda hacer, a veces yo no estoy de acuerdo, pero las hago por la obediencia que yo le debo a Él. Y siempre termina dándome sorpresas y teniendo resultados maravillosos, porque a veces sí da miedo, a veces, mire, sí da miedo hacer cosas que sabe uno que a lo mejor resultan medios tontas para otras personas o locas, pero hay algo que cuando vienen esas órdenes y el Señor te manda a hacer algo, hazlo, porque los resultados son tan bellos, los resultados son tan grandiosos y te muestra lo grande que es nuestro Dios cuando le obedecemos. Han sido cosas maravillosas y este video fue algo maravilloso dentro de mi dolor cuando perdí a mi hijo, pero ahí se muestra el Señor su grandeza y su amor. Les pido disculpas también cuando hago los vivos, porque a veces estoy nerviosa. No es lo mismo grabar un video, por ejemplo, ahorita aquí yo solita, que estaba platicando con el Señor, y ya hacer el video y pues ya lo subo, que hacerlos en vivo, porque es mucha responsabilidad. No quiero decir o hablar algo con lo que el Señor no me ha mandado a decir, y eso pone mucha presión en mí. Entonces me pongo a veces muy nerviosa y, y yo creo que con el tiempo, el Señor va a ir puliendo ese aspecto en mi vida de que no tenga temor ni miedo, porque si Él me mandó a hacerlos, que sea su Espíritu Santo el que habla a través de mi boca, que sea su palabra la que es manifestada a través de mi boca, pero es Él actuando en mí. Y por eso a veces me da temor hablar algo que no es, decir algo que no es, pero yo sé que Él me respalda porque yo siento su presencia. Es como ahorita que voy a hacer el video, me siento muy en paz y muy tranquila porque Él me mandó a hacerlo y porque antes de empezar el video estaba hablando con Él y me da una paz muy grande para hacer el video. Miren, esta fue una situación que pasó cuando mi hijo tenía una semana de que lo habíamos enterrado, de que habíamos depositado su cuerpo ya en la tierra. Yo estaba sentada en mi cama y estaba hablando con el Señor de lo que sentía, del dolor que era haber perdido a mi hijo. Y me acuerdo que estaba llorando porque le digo, yo lo extraño mucho. Entonces, en eso me habló el Señor, porque cuando mi hijo se accidentó, iba un muchacho que voy a cambiarse el nombre de él, porque como no le pedí permiso para incluirlo en el video, no quiero hacer algo, ¿verdad? Que no, que pueda él sentirse o algo. Le voy a poner José.
y José iba en el auto con mi hijo cuando tuvieron el accidente. Mi hijo falleció ahí, pero él quedó malo se le rompió completamente la cadera y tuvo problemas aquí en las vértebras. Entonces, él ya me había mandado a hablar, que si podía ir a hablar con él, y fue y lo visité a su casa y vi que estaba en muy malas condiciones. Él estaba en una cama acostado, no se podía levantar, no podía caminar, porque le pusieron unas placas en la cadera. Entonces, le reconstruyeron con esa placa la cadera porque le quedó muy destruida, muy fracturada. Entonces estaba acostado y no podía caminar y no sabía en cuánto tiempo podía empezar a dar un paso. Entonces, yo estaba aquí en mi casa acordándome de él y estaba sentada acordándome de mi hijo, de lo que había pasado. Y me acuerdo porque estaba enfrente del espejo. Entonces en eso el Señor me dijo, ve y ora por él. Y yo le dije, no, Señor, le dije, ahorita no, le dije, hace una semana que mi hijo falleció y yo no estoy preparada para orar por él. Y me dijo otra vez, ve y ora por él. Y yo otra vez volví a decir, no, Señor, no, ahorita no. Y me acuerdo que yo estaba llorando, no, le dije, yo no me siento capaz para ir a orar por alguien ahorita. No, no estás viendo, le dije, no estás viendo el dolor que yo siento. Así le dije a Dios, que si no estaba viendo el dolor que yo estaba sintiendo. Y luego me volvió a decir una tercera vez, ve, ora por él, me dijo, pero antes de orar por él tienes que orar por su mamá. Y yo me quedé, ya cuando me dijo 3 veces, yo sabía que porque el Señor tenía mucho interés en que yo lo hiciera. Entonces, cuando ya me lo dijo la tercera vez, yo le dije, ok, Señor, yo voy a orar. Y en ese momento fue cuando Él me dijo, ora primero por su mamá y después por él. Y yo me quedé, ok, Señor, le dije, yo voy a ir a orar mañana. Y todavía me estaba secando las lágrimas, pero yo iba, pero en contra de mi voluntad. Iba porque me había mandado a orar por José y por su mamá. Al día siguiente me fui y llegué a la casa de José. Entonces ya me recibió su mamá y estaba platicando con ella y le dije, oiga, le digo, ¿usted está enferma? Y lo me dijo, sí, me dijo. Le dije, ¿qué es lo que a usted le pasa? Mira, me dijo, yo sufrí un accidente donde la clavícula se me subió y me quedó el hueso acá arriba. Y entonces cada vez que yo como, tengo que comer la comida como en puré o pedacitos muy chiquitos porque el hueso me estorba para tragar. No puedo comer cosas grandes, me dijo. Y entonces ya entendí porque el Señor me había mandado a orar por ella. No puedo comer cosas grandes, dice. Y entonces le dijo, ¿y no me permitiría orar por usted? Miren, y ahí estaba José estaba acostado en la cama y su mamá, yo estaba a un lado en una silla y su mamá a un lado de mí. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Me dijo, ore por mí. Entonces yo empecé a orar por la señora. Y cuando empecé a orar por la señora, el huesito que tenía ella subido, ¡pum!, que se le baja. Y la señora empieza a llorar y me dice el Señor me sanó, me dijo, ya no tengo el huesito arriba, se me bajó. Y le dijo, pues vaya y hacer algo, haga algo para que usted esté segura. Dice, voy a comerme una manzana, dice, voy a morder una manzana porque tengo mucho tiempo, dice, que no puedo comer manzana mordidas. Tengo que partirla en pequeños pedacitos y comer, dice, toda la comida, la carne, todo así debe de ser. Pero ahorita, güey, fue y agarró una manzana y la mordió y empezó a masticarla y a pasarla y no tuvo ningún problema para tragar, porque antes se le quedaba, si comía pedazos grandes, se le quedaban atorados aquí en la garganta. Y en eso, pues, la señora se agarró, llore y llore después de que mordió la manzana y que vio que el Señor la había sanado. Empezó llore y llore porque se sintió bien tocada por el Espíritu Santo. Entonces, en eso yo me quedé viendo a José, porque recordé que el Señor me había hecho orar por la mamá y después por José. Y le dije a José, José, le digo, ¿me dejas orar ahora por ti? Cuando él vio el milagro que había pasado con su mamá tenía creo que 5 o 6 años, no recuerdo, sin poder comer, pues él sabía perfectamente el problema de la mamá. Entonces él estaba acostado y me dijo, sí, me dijo. Entonces yo empecé a orar por él.
empecé a orar por él y le dije, empecé a orar y cuando yo me sentía ya bien llena del Espíritu Santo, le dije, José, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Hermanos, gente que me escucha, José se levantó de la cama y empezó a dar pasos, así como soldado, así, pasos, pasos, y cada vez más rápido, y estaba caminando alrededor de la sala dando esos pasos, y su mamá llora y llora, y Josué también empezó a llorar de ver que podía caminar, cuando él le habían dicho que no sabía cuánto tiempo, porque aparte tenía una fractura también acá en las vértebras, que había tenido problemas, pero su problema más grande es que en la cadera le tuvieron que poner una placa muy grande, y pues para los que saben que han sido operados de la cadera, saben que para empezar a caminar, y sobre todo cuando se les destruyó toda la cadera, es una cosa muy difícil y es algo muy lento. Él no, empezó a caminar como así, como soldado, dando pasos, y de repente empezó así, 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 y se sentó en la cama llore y dándole gracias a Dios porque el Señor lo había sanado. Pero les voy a decir una cosa que pasó también. El lugar donde él estaba, el cuarto donde él estaba todo electrificado. Mire, yo sentía corrientes eléctricas en mis manos y era como si el ambiente se hubiera electrificado, una cosa bien, yo nunca la había sentido así. Yo pienso en este momento que si hubiera entrado cualquier persona enferma o con un problema, ahí mismo se hubiera sanado porque la atmósfera estaba electrificada, yo podía sentir, o sea, yo podía sentir el poder del Espíritu Santo llenándome, llenándolos a ellos. Era ella, la señora llorando, José llorando y yo también de ver lo que había hecho el Señor. Y entendí, porque el Señor, mire, nunca se equivoca. Él me dijo, ora primero por la mamá y después por él. ¿Por qué? Porque cuando él viera el milagro que Dios había hecho en su mamá, él iba a tener la fe para ser sanado, para creer que Dios lo podía hacer con él, porque si lo hizo con la mamá, también podía hacerlo con él. Entendí que Dios había preparado el momento, era el momento que Dios había preparado para darle su sanidad a la mamá y darle la sanidad a José. Porque la fe de que José creció al momento de saber que él podía levantarse. Cuando yo le dije, levántate en el nombre de Jesús y camina, se levantó de la cama, se sentó, se paró y empezó a caminar solo, sin que nadie lo detuviera, ni yo ni su mamá. Fue algo que no he podido olvidar, o sea, cómo Dios actuó en la vida de él, cómo encendió su fe a través de la sanidad de la mamá. Y miren, esto cuando pasó, mi pastor fue al otro día a visitarlo, iba mi pastor e iban 3 personas más y él les testificó lo que Dios había hecho en él, que Dios lo había sanado, cómo había sido, cómo sanó primero a su mamá. Los dos estaban viviendo un momento tan hermoso y tan lleno de fe, de que le estaban platicando a mi pastor lo que había pasado ahí, cómo había sanado a José y cómo sanó a su mamá. O sea, esto es una realidad, la sanidad divina es una realidad. Miren, y aquí les voy a leer en la palabra de Dios un verso, un versículo tan hermoso que habla de eso, que está en Mateo 8, versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es el poder de Dios actuando en nosotros. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús está aquí. Y Él vino para sanar a todos los enfermos. Él se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Qué hermoso, ¿verdad? Pero para recibir los milagros
Tenemos que echar fuera ese espíritu de incredulidad que se ha metido tan fuerte en nosotros, en los cristianos, que creemos en un Dios sobrenatural, pero no creemos en lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, porque siempre andamos cuestionando. Si fuéramos como los niños que recibimos las cosas y si te dicen, mira, allá va un perro que habla, el niño va buscando el perro que habla. Él no cuestiona, él primero dice, oh sí, porque tenemos que ser como niños para ver la gloria de Dios. Y es tan hermoso, es una experiencia con el Espíritu Santo, cómo llenó de su presencia ese lugar, se electrificó ese lugar. Yo digo, si en ese momento hubieran entrado más enfermos, ahí hubieran sido sanos, porque estaba en pleno la gloria de Dios ahí. Ahí estaba actuando el poder de Dios. Es el poder de Dios que viene y nos llena estos vasos vacíos, para que se manifieste su poder, para que se manifieste sus promesas de sanidad, como dice aquí, su promesa que Él llevó todas las enfermedades y todos nuestros dolores. Dice todas, no dijo unas sí y otras no, dijo todos. Simplemente tenemos que activar esa fe, tenemos que activar la fe. La fe es la puerta que abrimos para recibir los milagros. Cuando aprendamos a usar la fe que el Señor nos ha dado, vamos a ver muchos milagros. Quería contarles esta experiencia porque el Señor lo puso en mi corazón ya y simplemente porque Jesús sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Simplemente deshaga que ese espíritu de incredulidad salga de nuestra mente, que podamos activar la fe para que esos milagros se hagan presentes en nuestra vida. Es tan bonito cuando uno ve actuando el poder de Dios. Es hermoso ver actuar el poder de Dios. Pero sobre todo, la salvación que Dios nos ha regalado. Es un regalo tan grande la salvación. Y los milagros simplemente son consecuencias de esa salvación que Él nos ha dado. Es una consecuencia. Él nos quiere ver salvos y sanos. Hermanos, espero que se gocen tanto como yo me gocé al contarles esta experiencia, porque yo vuelvo a vivir esos momentos llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, y inunda toda mi alma, me hace vibrar de saber que Dios lo puede hacer, de que mi fe está a un nivel de poder orar y saber que Dios te puede sanar. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga y les deseo que puedan echar fuera ese espíritu de incredulidad de sus vidas y creer que Dios lo sigue haciendo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Lo que está en nosotros es clamar a Él por ese milagro, por esa sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creyendo que el Señor lo va a hacer a su tiempo. Todo tiene a su tiempo, todo a su tiempo. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo en el Señor. Él tiene nuestros tiempos en sus manos. Ha sido un placer, ha sido una bendición para mí contarles esta experiencia. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Oro a Dios para que nazcan en ustedes ese amor por el Espíritu Santo, ese amor por su presencia, porque es muy hermoso, porque a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor, tú tienes paz en tu corazón. Y si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, podemos escuchar al Espíritu Santo. Podemos dejarnos ser guiados por ellos en nuestro caminar cristiano.
Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Los amo en el Señor. Que la bendición de Dios camine con ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos, y un fuerte abrazo.